gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías, gracias por acompañarnos. Usted sabe que el objetivo de este programa es darle a conocer en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y eso se va a hacer hoy con este caso particular, un caso, permítame comentarle, relevante y que atrajo la Sala Superior por su importancia. Se trata de la paridad de género en la postulación de candidaturas en el estado de Chihuahua. Déjeme comentarle que fueron alrededor de 35 juicios ciudadanos que llegaron a la Sala Superior para impugnar precisamente una sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua que había revocado el acuerdo del Instituto Electoral local respecto al cumplimiento de los lineamientos para hacer valer precisamente la paridad de género en estas postulaciones de candidaturas. La sentencia usted la debe conocer de principio a fin, así es que yo lo invito a que se quede con nosotros, ya que en el estudio se encuentra con nosotros esta ocasión con Pedro Lara y Malo, Rafael Elizondo Gasperín, quien es director general de Electorum Consultores, y también se encuentra en el estudio Pablo Abraham Ordaz Quintero, quien es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 1172 de este año, del año 2017, disculpen ustedes. Y bueno, pues es un asunto muy interesante que habla sobre básicamente la regulación que hizo el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua para la postulación de candidaturas en algo que, pues no resulta muy familiar para, pues en este programa no hemos hablado sobre este tema, pero son bloques de competitividad que se van organizando de acuerdo al margen de votación obtenido en la elección inmediata anterior y que de alguna manera es la directriz para poder, establecer cómo se van generando esas candidaturas respetando la paridad de género. Y bueno, pues este asunto, ¿quién mejor para poderlo explicar que precisamente uno de los secretarios periodistas? Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si le puedes contar a nuestro público básicamente pues los hechos, claro que sí, que son antecedentes de este asunto y cómo llegas a la superior. Sí, claro que sí. Mira, antes que nada hay que hacer un recuento del desarrollo legislativo en el estado de Chihuahua. Digamos, como tú sabes, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este tema de la competitividad o de la regulación de la paridad en la ley federal, lo que nos dice es que no se puede relegar a alguno de los géneros en los distritos menos competitivos, digamos, en las elecciones pasadas. Esta regla de alguna manera se puede cumplir, por ejemplo, supón que tú pones puros hombres en los distritos ganadores, ajá, ¿no? En los menos competitivos, digamos. Entonces tú sacas uno y ya con eso estás cumpliendo la regla, ¿no? Esto es lo que te permite la legislación federal. La legislación de Chihuahua quiso ir un poco más allá, se legisló en 2017, se legisló allá por agosto de 2017 y se incorpora una regla para evitar esta cuestión, ¿no? Para no relegar a alguno de los géneros en estos distritos o ayuntamientos. Perdón, Pablo, una cosa para a nuestro público explicarle. El asunto viene de la reforma de febrero de 2014 porque lo que básicamente era la práctica de los partidos políticos era postular a mujeres en los sitios donde no tenían oportunidad de ganar, sí, ¿cierto? Claro, entonces de ahí viene digamos, todo exacto, de acuerdo totalmente. Es una problemática que se viene dando históricamente, ¿no? Sí, el desarrollo de las acciones afirmativas, precisamente esto, de la ausencia de participación política y de reglas que no favorecían en este caso a la participación de las mujeres. El legislador de Chihuahua en 2017 lo que trata es de evitar esta cuestión y dice, ¿sabes qué? Vamos a incorporar una regla adicional que permita, digamos, distribuir en distritos y en ayuntamientos. Esta regla es para postulación de candidaturas. Entonces, básicamente lo que te dice la regla es, vas a ver tu competitividad de la elección pasada, cada uno de los partidos va a ver su competitividad de la elección pasada y vas a hacer una lista y vas a ordenar tus ayuntamientos o tus distritos en caso de diputaciones en orden decreciente. Digamos, en el primer lugar vas a poner el ayuntamiento o el distrito más competitivo y vas a armar la lista de todas tus participaciones en la elección pasada hasta el menos competitivo. Ya tienes tu lista armada, digamos, ¿no? Y la vas a distribuir en 3 bloques de competitividad, alta, media y baja. Se van a dividir, por ejemplo, si son
15 vas a tener 5 bloques digo, 3 bloques de 5 lugares, ¿no? Cada uno. Entonces, ahí en cada uno de los bloques vas a tener que distribuir paritariamente, lo que quiere decir igual número de hombres, igual número de mujeres. Por bloque primero. Por bloque, por bloque. Hasta ahí, digamos, está la regla legislativa, ¿no? Ya tienes tu lista de competitividad, tienes tus bloques y la distribución paritaria en cada uno de los bloques, ¿no? Entonces, hasta ahí estaba la regla del legislador de Chihuahua. En diciembre del año pasado, ya ha iniciado el proceso electoral, el Instituto Electoral lo que dice, hace un análisis, ve la regla legal y le parece que no es suficiente para cumplir con la paridad, porque dice, aún dentro de los bloques puede haber cierto sesgo de género, lo que quiere decir que incluso a las mujeres se les podría acomodar en los lugares más bajos de competitividad dentro de cada bloque. Claro. Entonces, lo que dice, voy a hacer una regla adicional o complementaria para mejorar la acción que está ya en la legislación, y lo que hace es poner una regla de alternancia, lo que quiere decir que por cada bloque vas a empezar a distribuir. Si pones un hombre, por ejemplo, en tu primer lugar, el siguiente tendrá que ser mujer, y así sucesivamente. Y ahí tienes la regla del legislador. Eso es muy interesante porque, bueno, pues al final de cuentas habla de una preocupación basada en hechos que además documenta bastante bien el Instituto Electoral de Chihuahua. Y aquí viene una cuestión que me resulta muy, muy interesante. Tú como especialista en género, Rafael, al final de cuentas, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. No, sí sabemos que al final de cuentas acabas de publicar un libro sobre el tema, o sea, sí realmente te consideramos experto. Entonces, aquí la cuestión es realmente, lo que nos habla esto es de una actitud histórica por parte de los partidos políticos, ¿no? Es decir, si el instituto, digamos, va más allá y hace un ejercicio muy interesante, concretamente dice, pues la diferencia, los porcentajes entre, digamos, quienes van a la cabeza de ese grupo, de ese segmento, por poner caso, el más alto, ¿no? Respecto de los que quedan rezagados también dentro de ese segmento, pero en la cola, pues es muy amplia. Pues las probabilidades de que ganen los que están al principio de la lista, que podrían ser puros hombres, siguiendo la regla del legislador, pues tienen muchísimas más probabilidades que los que vienen justo detrás, ¿no? Así es, así es. Mira, Pedro, gracias por la invitación. En efecto, creo que la sentencia es un precedente muy importante porque se dirime una controversia en los términos en que se está diciendo, pero me gustaría tantito destacar un hecho desde la procedencia misma, que es muy interesante. La atracción. Además de la atracción, el reconocimiento de interés legítimo que hacen para varones que fueron, junto con mujeres, los que interponen juicios para la protección de derechos político-electorales. Eso para mí es una muestra de que la construcción de la paridad y la construcción y la tutela, la vigencia y la permanencia de la paridad no es exclusiva de mujeres, estamos todos involucrados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo participaron los que promueven las acciones, precisamente son hombres y mujeres, y si bien es cierto, por criterios de este tribunal se le había reconocido el interés legítimo a mujeres para impugnar, ahora a través de este precedente se está haciendo extensivo a hombres, ¿no? Entonces, para mí eso es uno de las cosas importantes que hay que destacar de la procedencia. Ahora, en el fondo del planteamiento que está en controversia, efectivamente hay toda una inercia. No podemos negar que el Estado mexicano tiene un posicionamiento frontal para el reconocimiento y posicionamiento de los derechos de la mujer y de generar una participación y una igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, el reconocimiento en la ley de estas medidas a las que se hace alusión y de decir, a ver, del reconocimiento de una realidad, de decir, lo que no se puede negar es que los primeros que simulan el cumplimiento de la paridad son los partidos políticos, y ante esa realidad el legislador, y en ese principio que incluso reconoce la sentencia de deferencia al legislador, ¿no? Sí. Es que establece en la ley e incorpora a la ley una disposición muy clara en ese sentido, de generar una paridad sustantiva real. Entonces crea estos 3 bloques de los que se habla, e incluso no nada más los crea en porcentajes de alta, media y baja
competitividad, sino que establece expresamente la obligatoriedad de que en cada bloque se garantice la paridad, ¿no? Alternando justamente hombres y mujeres. No, la ley es nada más la creación claro, la ley, claro. de esos 3 bloques y garantizando la paridad. ¿Qué es lo que pasa? Que el instituto, la autoridad da electoral, un paso más, ¿no? advierte que no obstante la incorporación de este nuevo marco jurídico, porque todo lo incorporado a la ley, es parte de la ley. Entonces, esta disposición vanguardista, progresiva, con esa tendencia, no obstante, va buscando de forma muy clara evitar esta posibilidad de que se simule la paridad, advierte que existe y permanece todavía un riesgo, ¿no? Que ese riesgo es que dentro de cada bloque, como bien lo decía, se pudiera continuar simulando la paridad. Y entonces las mujeres las postularan dentro del bloque, pero en los lugares menos competitivos. Entonces, no obstante, se había generado 3 escenarios: alta competitividad, media competitividad y baja competitividad. Advirtieron que existía la posibilidad de que todas las mujeres quedaran en las partes más bajas de cada bloque. Por eso es que emiten esta medida como acción afirmativa de alternar. Entonces, sin decir quién encabeza la lista, puede ser hombre o mujer, pero que alternen dentro de cada bloque uno y uno, buscando equilibrar y garantizar que efectivamente se cumpliera con mayor certeza la paridad, que es el objetivo supremo o superior que se busca con el establecimiento de todas estas medidas, tanto legales, modificaciones e incorporaciones a la ley, como estas medidas temporales que son las afirmativas. ¿No? Claro, pero bueno, no todo es ambrosía, dicen, ¿no? Y aquí viene justamente la cuestión que inconformó originalmente a algunos partidos políticos que justamente impugnan este acuerdo que emite el Instituto Electoral de Chihuahua. Y básicamente lo que argumentan, pues discurre por dos líneas de razonamiento jurídico. La primera es que invade el derecho a la libre organización de los propios partidos políticos. Sí, claro. Y el segundo es que entra en conflicto con la posibilidad de la reelección, ¿no? Que es una figura además que estamos estrenando justamente en este proceso electoral de 2017-2018. Lo veremos por primera vez en la práctica. ¿Y qué es lo que finalmente argumentan ante el Tribunal Electoral Local de estos partidos políticos para que se emita la sentencia que revoca dicho acuerdo, del que estamos explicándoles a ustedes? Claro. Lo comentamos. Una pequeña anotación nada más. Ahorita que estamos precisamente revisando el tema del acuerdo de la autoridad administrativa que incorpora esta regla, ¿no? Digamos, en su justificación, y esto me parece importante resaltarlo, lo que el instituto evidencia, evidentemente, él dice sí puede haber un riesgo de sesgo, pero para justificar ya la implementación, él lo único que revisa es la diferencia porcentual de competitividad de los bloques. De los bloques. Ajá, no hace, digamos, un histórico, o sea, no hace un histórico que diga, fíjate, en alguna elección pasada ya estamos advirtiendo un tema de sesgo. Simplemente dice, puede haber un riesgo de sesgo, y después dice, hay una diferencia porcentual. No hay no hay un análisis como empírico propiamente dicho de... Y digamos, así justifica la parte del acuerdo, ¿no? Y evidentemente esto, pues, la regla de alternancia que incorpora, como bien lo dices, Pedro, le pega ahí un poco a los partidos, ¿no? Como dices, en este tema de la autodeterminación y el tema de la reelección. Digamos, primero, por lo que hacía a la autodeterminación, lo que ellos vienen diciendo, bueno, evidentemente, la regla del legislador... los partidos empiezan diciendo, no les estoy discutiendo el tema de género, o sea, yo voy a cumplir con el género. Si, por ejemplo, yo tuviera que en el bloque, digamos, suponiendo que hay un bloque de 5, yo tuviera que postular o yo tuviera puras personas reelegibles, puros hombres reelegibles, la regla legal ya me obliga a quitar la mitad, o sea, por obligación legal. Sí, entonces, sí. Ahí ya hay una incidencia en la reelección y están dispuestas a aceptar esta parte del... Bueno, solo faltaría que pusieran a contravenir al legislador, claro, ¿no? Claro. Digamos, se ha dado, pero digamos, yo quisiera destacar nada más esta parte, que ya estaba esta obligación fuerte, que ya estaba, digamos, ya hay una valoración previa del legislador donde pondera, por ejemplo, la reelección contra el género, y ya el propio legislador está desplazando a la reelección en cierto nivel, ¿no? Entonces, lo que hace la regla del instituto es todavía
genera una regla un poco más intensa para el otro principio y pone esta regla de la alternancia, lo que quiere decir que ya necesariamente están bloqueados ciertas posiciones para cierto género. Eso es lo que dicen los partidos, es si yo tuviera la posibilidad de reelegirme en algún lugar, pues ya me la veo más difícil para acomodar. Ajá, exactamente. ¿no? Entonces, esa es una primera regla por lo que hace digamos, una primera incidencia, perdón, por lo que hace a la reelección, ¿no? Y dicen los partidos, bueno, eso me dificulta. Y evidentemente mi manejo de a quién voy a postular, cómo genero mi perfil, eso también me dificulta en mi autodeterminación. Si yo tenía la libertad de acomodar, por ejemplo, en los bloques, poner 2 mujeres, 3 hombres, o un arreglo que a él le pareciera conveniente y cumpliendo con la regla legal, la regla de alternancia lo que hace es, complicar quizás un poco más exigente se vuelve la regla, digamos, de alguna forma. Y bueno, los partidos es la parte que no les gusta en la instancia local, van al tribunal local y, digamos, les conceden la razón por esta cuestión, porque dicen que hay una incidencia más fuerte. Había una cuestión que siempre argumentaban los partidos políticos justamente como resultado perdón, de la reforma de 2014, y era que carecían de libertad para poner como candidato a quienes ellos quisieran. Yo creo que es exagerar mucho las cosas y es simplemente tratar de poner orden. Lo que pasó, por ejemplo, con la famosa sentencia antijuanitas, pues fue resultado de esa especie como de persecución entre los tramposos y los que hacen la nueva regla, los tramposos y los que hacen... Es una especie de conflicto eterno, de persecución eterna entre unos y otros, ¿no? Así es. Fíjate, efectivamente, por eso es mi convicción que la paridad no es una cuestión de números o de porcentajes, es una cuestión de conciencia que hay que generar y además garantizar su permanencia. De cambio de ideología. De cambio de ideología, de cultura, porque lo más fácil es retrotraerse o no llegar o simular las cosas. Entonces, tú acabas de decir algo muy cierto. Las cuestiones de paridad en este país son una lucha constante, permanente y evolutiva por reconocer y garantizar esos derechos. O sea, siempre hay por la sombrita la posibilidad de hacer algo para simular las cosas, ¿no? Aquí, en efecto, en el asunto se ventilan y se pone a consideración del tribunal temas muy interesantes, como es qué es prioritario, si la paridad y la paridad que lo que busca es la igualdad como valor supremo, la no discriminación, o la reelección, ¿no? Y entonces se empieza, yo estoy de acuerdo en que para la implementación de una medida de acción afirmativa, y como lo va diciendo el proyecto, se tienen que analizar una serie de circunstancias y un contexto. Entonces, no puede ser arbitraria y caprichosa, claro. Tiene que ser racional, necesaria, proporcional, ordenada. Pero sí se van poniendo a consideración el reclamo de los partidos de decir, ok, a ver, es que afecta otros valores o derechos, la reelección y la autodeterminación. A ver, y aquí yo me pregunto, para mí, a nivel personal, la libertad de autodeterminación de los partidos no es absoluta ni plena, está sujeta a una serie de reglas. La primera, como bien lo decían, es la paridad. Podrán ellos tener los mejores candidatos de un solo género y quisieran proponerlos todos de un solo género, no pueden. No se puede. Tienen que, por ley, por constitución y ley, postular la mitad y la mitad. Entonces, ahí ya hay un límite a esa ley. Y la reelección también, si bien es cierto es un derecho, también está sujeta a condiciones y está sujeta a que el partido los postule y los postule con las reglas que existen legales. Entonces, aún suponiéndose y conceder, el partido tuviera puros candidatos de uno u otro género, los mejores y quisiera postularlos para la reelección, no puede, tiene que cumplir con la regla de paridad. No, y esto al final de cuentas creo que se explica básicamente por la cuestión del interés público. Es decir, los partidos políticos al final de cuentas están... yo me inclino incluso a pensar que están más hacia el lado de lo público que hacia el lado de lo privado. ¿Por qué? Pues el financiamiento básicamente es dinero público. Si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes en nuestro segundo bloque de Sentencia a Debate. Paulo, ¿qué es lo que específicamente argumentan a manera de agravios finalmente estas ciudadanas y ciudadanos una vez que el Tribunal Electoral revoca el acuerdo del que hemos estado hablando, que es justamente pues, la sentencia que se combate en este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano? De acuerdo. Como bien dices, en la instancia local los partidos van, se quejan y les dan la razón. Lo que sucede es eliminan esta regla de la alternancia. El sistema ya se queda como estaba con la ley nada más, nos quedamos solamente con las reglas de la ley. Y viene un grupo de ciudadanas, esto es importante destacarlo, en favor del género, vienen hombres y mujeres, ya lo comentaba el compañero Rafael, vienen hombres y mujeres, y un primer tema, es evidentemente el tema de la procedencia en el juicio ciudadano federal, y se les reconoce, interesa también a los hombres, un tema que tiene que ver con la igualdad. No sé, si vienes defendiendo el principio de igualdad en este contexto, no se puede limitar al género, ¿no? Y es un poco el razonamiento que se... Claro, y el interés legítimo que se deriva de ello. Y para la defensa de acciones afirmativas, un poco acotado a eso, pero finalmente en defensa de la igualdad. Y bueno, vienen estas personas y nos argumentan, entre otras cosas, básicamente te lo podría dejar en 3 puntos. Hay un tema que cuestionan que el instituto sí tenía la posibilidad de reglamentar esta acción afirmativa de la alternancia en el siempre cuestionan la facultad reglamentaria, ¿no? Que es una de las... Es correcto. Sí. Viene después el tema fuerte que ellas, el planteamiento, la paridad es un principio que debe sobreponerse a cualquier otro, en este caso sobre la reelección, que fue el que específicamente argumentó el tribunal local, ¿no? Dice la paridad es un principio, está reconocido internacionalmente, está en la Constitución, normativamente, les parece, y su argumentación viene encaminada a sostener que debe prevalecer y desplazar en ciertos casos al derecho a ser reelecto. Y finalmente es un argumento ya final que se atribuye al tribunal que no juzgó con perspectiva de género esta cuestión. Claro. Aquí hay varias cuestiones muy interesantes desde el punto de vista procesal y como lo hemos dicho, para aquellos que se dedican a litigar en materia electoral, pues son cosas verdaderamente interesantes. Hablamos de la procedencia, ¿no? Se le reconoce al final de cuentas esa legitimidad para poder venir a presentar, en este caso, pues, un juicio ciudadano, tanto a hombres como a mujeres. La generalidad de los derechos involucrados en esto, pues creo que no hace falta discutir mucho el asunto, abre la posibilidad de que estén por lo menos legitimados, pues, cualquier, sea hombre, sea mujer, ¿no? Pues al final de cuentas es una cuestión que atañe a todos. La cuestión también de la facultad de atracción es una cuestión procesalmente muy interesante porque pues cumple ciertos requisitos precisamente para que la sala superior, porque este asunto en teoría debería haber sido conocido por una sala regional, pero la sala superior dice no, este asunto es de tal relevancia y trascendencia que pues prefiero resolverlo yo, dado precisamente el conflicto entre la reelección y las cuestiones planteadas en cuanto al género. ¿Qué otras cuestiones procesales interesantes hay aquí? Tenemos una amicus curiae. Sí, también tenemos los escritos de amicus curiae en donde se hacen valer una serie de percepciones que ellos advierten. En este caso, como lo ofrece quien es parte también de los actores, claro, el amicus curiae se desvirtúa. Pero en efecto, entonces se van dando pasos
importantes en el reconocimiento del interés jurídico, en el reconocimiento de la trascendencia de resolver el asunto, de ahí la justificación para la facultad de atracción. Más que interés jurídico, interés legítimo, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, así es. No hay una norma que específicamente les dé interés, sino que reconocemos esos intereses difusos que la sociedad de alguna manera y nosotros como órgano garante tenemos que tutelar. La cuestión del amicus curiae es un poco compleja y me gustaría que, sobre todo, que le contaras a nuestro público, a los litigantes que serían en este caso, o a las organizaciones no gubernamentales, en fin, grupos sociales que están interesados muchas veces en intervenir en un juicio y que lo pueden hacer precisamente a través de la figura jurídica del amicus curiae, que en este caso no es admitido porque lo presenta una de las partes y la condición, o una de las condiciones necesarias del amicus curiae es que sea presentado por una parte ajena a la litis. Como amigo, digamos, de la corte. Algo neutral de alguien que sea conocedor de la materia y presenta un escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen un caso en el que el amicus curiae no es aceptado, no es admitido por este tribunal porque se presenta por una de las partes. Bueno, en este caso, pues, por la parte quejosa, ¿no? Finalmente una de las mujeres, si no me equivoco, de las actoras, presenta este amicus curiae y le dicen, bueno, pues no, tendría que ser una persona tercera ajena al juicio. Y bueno, pues una vez más o menos establecidas las directrices de lo que pintan los agravios de acuerdo a los quejosos, entiendo que lo primero que se dice es que pues la deferencia que se tiene hacia el legislador es parte del razonamiento más importante para pues dejar puerta franca para ver cómo funcionan las cosas, porque, insistimos, este es un escenario totalmente novedoso. Claro. Es la primera vez en la que nos enfrentamos a la reelección, la normatividad tanto administrativa como la del propio legislador que has estado explicando, Paulo, pues estamos estrenando todo ese marco normativo y demás. Y lo que se espera, pues al final de cuentas, es que no suceda lo que plantea el Instituto Electoral Local un poco, pues yo creo que adelantándose a situaciones que se dan y se han dado mucho en nuestro país. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se dice a cada uno de los agravios? Vamos por el primero de ellos, sí. ¿no? Es fíjate, la facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria, digamos, si bien se le declara ineficaz al actor por una cuestión procesal, porque no era, digamos, había ahí como una premisa que no estaba bien trabajada, pero es muy importante este agravio porque va trabajando el camino para toda la sentencia. En realidad, esta idea, el primer agravio sobre la facultad reglamentaria se le contesta diciendo las autoridades administrativas electorales pueden implementar acciones afirmativas vía reglamentaria. Esto ya son precedentes de la Sala Superior incluso. Esta sentencia es una continuación a estos precedentes, porque en principio se les dice, cuando quieras garantizar el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, cuando quieras desarrollar la paridad reglamentariamente, lo puedes hacer. Tienes reconocida esa posibilidad. Por ejemplo, ante ausencia de reglas legales, o sea, que no se reglamente, por ejemplo, un ordenamiento jurídico local, las autoridades administrativas, si advierten una circunstancia de, por ejemplo, de discriminación o si advierten esta desigualdad histórica, la pueden hacer patente y desarrollar su medida afirmativa. Esta primera se les reconoce en la sentencia y lo que le dice, sí, autoridades administrativas, ustedes pueden implementar estas medidas. Te digo, es la sentencia, lo que viene después es una continuación de esta regla que viene trabajando la Sala Superior y lo que nos dice es qué condiciones debes cumplir para que desarrolles válidamente esta atribución, ¿no? Y entraríamos ya más o menos al segundo tema, ¿no? Que le dice qué condiciones y sobre todo aquí lo que se valora es el contexto de la problemática jurídica. Claro. No, y creo que básicamente cuando se emite el acuerdo, pues hay una justificación bastante amplia de por qué se emite, que luego finalmente es lo que se entra en el debate jurídico para poder resolver este asunto. Sí. Pero el reconocimiento está ahí, ¿no? Y a ver, lo que se acaba de decir es muy importante. A ver, la continuidad en el criterio de reconocerle a las autoridades administrativas, electorales, la facultad de reglamentaria aplicar una medida afirmativa es muy importante. Claro, esa facultad tiene que tener una justificación y tiene que tener un proceder especial, ¿no? Pero todos aquellos agravios que se enderezaron en el sentido de argumentar que se estaba excediendo en su facultad reglamentaria, resultaron totalmente ineficaces o infundados porque los órganos administrativos dentro de este margen de actuación sí tienen la facultad y la potestad reglamentaria de la creación e implementación de medidas como acciones afirmativas.
dentro de estos cauces, ¿no? Y mucho se ha puesto en tela de juicio esa facultad reglamentaria, Sí. pero lo que ha dicho la Sala Superior es que me parece, perdón, lo más lógico, es decir, la propia autoridad necesita tener instrumentos Así es. creados por ella misma, por la propia autoridad, para poder conseguir los fines que Así tanto es. la ley como la Constitución y los tratados internacionales le obligan. Así es. Incluso esa facultad reglamentaria y esa implementación de medidas de acciones afirmativas van normalmente más allá de lo que dice la ley. O sea, uno es el supuesto legal y otra es... Aquí es donde convergen las experiencias de todos. O sea, el legislador, dentro de su experiencia, advirtió y trata de solventar algún problema con lo que establece y materializa en la ley. Pero la autoridad administrativa, que es la encargada de organizar los comicios, si advierte que existe una posibilidad de robustecer lo previsto legalmente, entonces tiene expedita esa vía y reconocida esa vía. Claro, esa facultad tiene que tener límites, un procedimiento y ciertas características, pero es eso, las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que van encaminadas y extraordinarias que van encaminadas a hacer viable la igualdad entre los géneros y la paridad, ¿no? Claro, y partiendo de esa idea, pues lo que se reconoce básicamente respecto a la facultad reglamentaria de la autoridad administrativa es que efectivamente puede ir más allá del legislador. Aquí la cuestión es, hablamos de una superposición, iba a decir colisión, pero en realidad es una superposición de derechos, básicamente, y el tema de la reelección. ¿Qué es lo que se plantea sobre este tema de la reelección? ¿Qué es lo que se dice y al final, pues, cómo lo tratamos nosotros? Claro. Digamos, como dices, la primera parte del primer agravio de la sentencia es, ¿tienes facultad reglamentaria? La respuesta es sí. La segunda parte de la sentencia, que ya es lo que entramos, es, ¿fue válidamente ejercida o qué condiciones tienes que cumplir para que esto pueda ser desarrollada válidamente? Y esta es la segunda parte de la sentencia y, digamos, es como te digo, la continuación de estos criterios. ¿Qué entra en juego en esta parte, en esta problemática, digamos? En principio, lo que hace la sentencia es comenzar un poco a valorar el contexto del desarrollo legislativo que tiene Chihuahua, ¿no? Entonces, lo que dice, la pregunta es, ¿se vale que implemente la autoridad administrativa una acción reglamentaria cuando hay una medida legislativa no probada, o sea, no aplicada es todavía? Es una cuestión clave, ¿no? Sí, que todavía no se implementa. Y la sentencia empieza a decir, creemos que no cuando hay una incidencia muy fuerte en otros valores, en otros principios. En este caso, el tema de la reelección. Como decíamos al inicio, bueno, los partidos lo que decían es que la regla de alternancia que me pone el instituto me incrementa o vuelve más intensa la posibilidad que yo tengo para decidir a quién voy a... puedo postular, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, lo que ocurre es, por ejemplo, había muchos ayuntamientos revisados por partido, digamos, que tenían la posibilidad, que tenían candidaturas reelegibles, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estas no coincidían, por ejemplo, o tenías que, postulando a alguien de algún género en la primera posición, pues dificultaba la reelección y se invalidaba algunas de ellas, ¿no? Entonces, limitaba, digamos, la posibilidad de poner de manera arbitraria a alguien en una postulación. Sí, claro, los que ya... entonces, lo que dicen, bueno, ahí el debate es un poco... La lógica de la reelección es poder permitir al ciudadano evaluar al gobernante o la persona que está ahí, ¿no? Entonces, claro, al momento que ya pones una regla que dificulta esta posibilidad, bueno, pues está incidiendo en el tema. Pero eso es lo que nos han dicho, ¿no? Claro, sí, y es... Yo finalmente, y lo confieso, de manera personal, estoy totalmente en contra de la reelección, ¿no? A mí me parece que si ya se enquistaban en el poder algunos políticos, claro, y lo hemos visto, ven los apellidos de los últimos 50 años en la política y son los mismos, ¿no? Y las personas también suelen ser las mismas, no solo los apellidos. Entonces, bueno, pues yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, el legislador, tanto federal como local, ya pues tomó la decisión y así se legisló. Efectivamente, creo que es difícil cuando ya tienes, digamos, a tu ganador o tu ganadora, hacer el cambio y decir, no, pues es que por una cuestión de esa alternancia a la que tú me estás obligando, pues no lo puedo colocar ahí.
No lo imposibilitaría del todo, creo que habría cierto margen también, pero sí es un poco más complicado, ¿no? Sí, a ver, aquí efectivamente, como se destaca, entramos ya en un terreno de hacer como una programación de suponer, ¿no? Se dice, efectivamente, si se aplicara la medida que está proponiendo el Instituto Electoral como medida afirmativa, adicional a la disposición legal, es decir, además de los bloques, la alternancia, podría llegar a afectar otros derechos como son la reelección y la autodeterminación de los partidos. La pregunta que se me vino a la mente de inmediato fue a contrario sensu. A ver, ¿y qué pasa? Quito yo la alternancia, que es la que está haciendo ruido, ¿no? ¿Qué no también podría afectarse la reelección y la autodeterminación como está? Es decir, claro, si hay bloques y si tenemos hombres o mujeres con altas posibilidades de reelección y les ponemos puros hombres o mujeres en ese bloque, también se está afectando la reelección. Sí, pero no más tantito, ¿no? Exacto. Entonces llegamos sí a un tema de ¿qué tanto es tantito? Claro. Entonces, en esa postura, y es cuando empiezo yo a construir dentro del contexto mi convicción de decir, a ver, la intención manifiesta del propio legislador es a disipar cualquier posibilidad de simulación de la paridad, implementando bloques, obligándolos a garantizar la paridad. Hombre, y si se está viendo que dentro de esa inercia todavía existe una posibilidad de simulación, insisto, porque dentro del bloque que hubiera puros hombres con posibilidades de reelección y se ponen a puras mujeres, se está arribando al supuesto hipotético que se especuló para negar la propia alternancia, claro, ¿no? Entonces, es cuando empiezo yo a decir, a ver, ¿qué razones hay para, además de los bloques, poner la alternancia? Buscar que el ejercicio paritario y de postulación de candidaturas sea más real, tiene un candado más. Pero un candado más no quiere decir que afecte más los otros derechos. En esa línea hipotética que se construye, la posible afectación se da con o sin la alternancia. Claro. Simplemente para mí, la incorporación de la alternancia era con la intención de generar más certidumbre a que esa postulación fuera paritaria, ¿no? Ahora, se toman en cuenta en la sentencia valores y de las elecciones anteriores, ¿no? Entonces, ahí es cuando se dice, a ver, ahorita en la actualidad el Congreso está integrado con el 51.5 de mujeres. Entonces, a realizar además de los bloques, la alternancia, podría llegar a tener alguna repercusión. Y también a nivel de los ayuntamientos. Y también a nivel de los ayuntamientos. Claro. Ahí lo interesante fue que los resultados que hoy fueron producto de otras reglas en otro momento con el electorado, ¿no? Sí. Ahorita, con las reglas que hay, con la situación que hay y con el contexto, es que se está advirtiendo que con estas nuevas reglas, con estos bloques, existen estos riesgos, ¿no? No, y digo, al final el argumento, y lo decíamos, toral respecto de no dejar pasar la propuesta del acuerdo del Instituto Electoral local, básicamente es porque pues, es un escenario novedoso, ¿no? Y sobre esto, nos vamos ahora a nuestro segundo corte, pero sobre esto me gustaría que volviéramos para que nos hables sobre el asunto. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Más de 110.000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance en los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Además, ofrecen sin costo acceso directo al acervo institucional, asesoría y asistencia personal para búsqueda avanzada y recuperación de información, así como consulta a base de datos en texto completo. Para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Le pedíamos a Pablo y a manera de recapitulación general, ¿cómo contestamos los agravios? Ya Claro. por lo menos la última parte digamos, de la que hablábamos, ¿no? la parte fuerte de la sentencia. Como decíamos al inicio, la legislación de Chihuahua ya hacía un balance entre paridad y reelección. Y lo que decía, bueno, la paridad desplaza en cierto nivel la reelección al interior de los bloques, ¿no? Tú no puedes poner, aunque tuvieras puros reelegibles, tú tienes que poner en mitad de cada género, ¿no? Ahí está el balance dado por el legislador. No, y además aquí hay una cuestión que es de razonamiento muy básico. En el momento en que las mujeres empiecen a ser postuladas también en los sitios donde los partidos ganan, pues vas a tener mujeres que se vayan a reelegir. Es decir, rompamos el círculo vicioso, ¿no? Pero Claro, discúlpame, Pablo. claro. Y digamos, viene la medida del instituto y la pregunta es, ¿se vale o no se vale? Este balance se ve movido, se mueve el balance un poco, entonces, y la pregunta es, ¿se vale o no se vale, no? Y la respuesta de la sentencia dice, bueno, en este caso creemos que no se vale, ¿no? Y, digamos, básicamente te la resumiría en tres razones, ¿no? Número uno es la medida de la alternancia, todas están ahí en la sentencia, la medida de la alternancia sustituye la regla de bloques. Ya no hace sentido, digamos, hace ineficaz el tema de los bloques porque ya tienes una lista. Entonces, ya la diferencia de bloques, esa parte de la regulación legislativa pierde sentido. Entonces, bueno, ese es un primer tema. Luego, en este contexto donde ya hay una medida impuesta por el legislador que no ha sido probada, y esto es un tema como de contexto, se vale incrementar sin que tengas alguna base, y lo que le dicen al instituto, y este es un tema como de motivación, tú tienes autoridad administrativa, puedes implementar la regla, reglamentariamente puedes implementarla, pero en este caso donde ya hay un balance dado por el legislador, tienes que justificar de forma más intensa ir más allá. Ajá, y la explicación de por qué vas más allá, en este caso, y considerando todos los elementos en juego, o sea, en este caso, la posible incidencia que puede haber en otros valores, ¿no? Como fue la autodeterminación o la reelección. Entonces le dice, se vale que en este caso que vayas más allá sin que tengamos alguna dato, en este caso se razonaba, había la posibilidad de sesgo, pero solo pensado en términos de la diferencia entre valores, entre lo más competitivo y lo menos competitivo, entre lo más competitivo, ¿no? Entonces, lo que dicen, bueno, no advertimos en este caso que haya una justificación de por qué estás yendo más allá, está viendo el tema un poco de esta cuestión del sesgo, pero no está una base objetiva que te esté dando algún dato. Entonces, esta es una segunda razón de por qué se niega esta posibilidad. Eso particularmente a mí me resultó muy atractivo de la sentencia, porque también es una forma de trasladar la responsabilidad, por lo menos en este proceso electoral, a los propios partidos políticos. Yo lo leo de esta manera. Lo que dice al final de cuentas esta sentencia es, no está mal en absoluto lo que plantea el propio Instituto Electoral de Chihuahua, no está mal, pero no sabemos si es realmente necesario ir tan lejos para conseguir los objetivos planteados. ¿Y por qué digo que traslada la responsabilidad a los partidos políticos? Porque de alguna manera tácitamente la sentencia les dice, si con esto no conseguimos los objetivos, entonces estará justificada la actuación del Instituto Electoral local yendo más allá, ¿no? Sí. Es un poco, hablábamos fuera de cámara hace un rato, ¿no, Rafael? Y decíamos, es un poco una cuestión de grado. Sí. Nos vamos hasta la cocina o me planto en la puerta y a ver cómo está la cosa adentro, ¿no? Exacto, es un poco el qué tanto es tantito, o vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí lo interesante también en esta parte de la argumentación y de la sentencia misma es que se dice efectivamente que la alternancia de alguna manera anula o bloquea, ¿no? el establecimiento de bloques. Y al contrario, yo sí soy de la opinión de que lo complementaba. ¿Por qué?
porque los bloques, la intención del legislador para establecer los bloques fue bloques de alta competitividad, media y baja competitividad. Entonces, y cuando hablamos de competitividad, perdón la interrupción, para dejar un poco claro al público, cuando hablamos de competitividad estamos hablando de probabilidades de ganar la elección. ¿No? Pero para allá voy. Tú puedes ser un partido que tienes alta competitividad en X lugar y nunca ganas. ¿Sí me explico? Te la pasas compitiendo, siempre muy cerca y nunca ganas. Y en cambio puedes estar ganando siempre en otros. Entonces, a ver, estos bloques de competitividad es claro que tratan de atemperar el que se ponga a las mujeres en lugares perdedores. Exactamente. ¿Y qué pasa? Se advierte, el instituto advierte que es muy buena la disposición legal, efectivamente tiene esa intención, pero tiene un hueco. Y considerando la actitud parcial que tienen los partidos políticos, que no se les puede completamente exigir una conducta imparcial si estamos viendo que son parciales, busca complementar ese hueco, ¿no? Entonces ahí es en donde y llegamos a este terreno de suposición o de especulación. Vamos a ver qué pasa, a ver si funcionan estas reglas con estas. Yo sería de la idea, vamos a ver qué pasa por lo más fortalecidos posible, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con los mayores elementos y garantías de una postulación y buscando una integración realmente paritaria, objetiva. O sea, no está tan de más el haberlo hecho. No, y creo que ese es justamente el meollo de esa parte. Lo que dice ahorita Rafael me parece fundamental al momento que habla de la competitividad. No sabemos si ganan o no ganan, ¿no? Entonces, un poco también el argumento de la sentencia es decir, bueno, en este contexto en que estamos usando una regla, en este caso la base es la competitividad, que no sabemos la efectividad de esa parte de la medida, ¿no? En ese contexto que no sabemos cómo va a funcionar y si es tan efectiva esta regla del legislador, de la competitividad, no se ha implementado la medida y estás incidiendo en otros principios. En ese balance es un poco lo que dice la sentencia, es para decir, bueno, entonces no se justifica. Parece que la incidencia en otros, adicionado con la duda sobre la competitividad, nos hace, o en la sentencia lo que se plantea es tomar una ruta más gradual, o sea, ir poco a poco. Ajá, se va como hablan un principio de gradualidad para ir desarrollando esto y irlo viendo un poco con cómo se va desarrollando. Es un poco el argumento. Claro, lo que decía de trasladarle esa parte de la responsabilidad a los partidos políticos. Y lo que decías tú también es muy importante, porque finalmente se retoma la idea de decirle, mira, no sabemos si esta es la medida más efectiva, pero creemos que puede haber otras y las puede ir implementando tanto el legislador como la autoridad administrativa. Y en ese sentido también se manda el mensaje de decir, autoridades administrativas, pueden ustedes estar buscando medidas donde la incidencia en la efectividad pueda ser mucho mayor y en ese caso pues ya se estarán evaluando en esos términos, pero ya sobre una base distinta. Claro, comentábamos afuera de cámaras que efectivamente la sentencia tiene algunos matices muy interesantes, en el hilo fino diría yo, porque reconoce, entre otras cosas, no solamente la facultad reglamentaria del instituto, sino que además de alguna manera hace un reconocimiento por el esfuerzo que hizo el instituto, por principio para valorar la situación, documentarla de manera objetiva con los porcentajes que había de diferencia entre los primeros y los siguientes lugares en cada uno de los bloques de competitividad, tanto a nivel estatal como municipal, lo cual creo yo que fue un gran esfuerzo del Instituto Electoral Local y así lo reconoce la sentencia, y también de alguna manera deja la puerta abierta para decir, bueno, si después de este proceso electoral, no lo dice de manera expresa, pero creo que se infiere perfectamente, si después de este proceso electoral, la regla que impuso el legislador, que hasta este momento la consideramos como suficiente, resulta no ser tal, siempre está abierta la puerta para que el Instituto, por la vía administrativa, reglamente esta cuestión que puso el legislador precisamente sobre la mesa de debate y conseguir que sea una igualdad material, que eso es la última aspiración. Porque creo que nos hemos quedado también mucho en la formalidad y a la hora de que hacemos una estadística de cuántas mujeres llegan a ejercer de manera efectiva el poder, todavía estamos en deuda, ¿no? Así es, así es. Y es cuando, como lo comentaba tantito antes, la paridad y la igualdad no es una cuestión de números o de porcentajes, ¿no? Es una cuestión de hechos y de cambio, sí, ¿no? Así es, de cambio cultural, de percepción y de acción. Entonces, sí, aquí ese fue el punto fino, ¿no? El saber, de alguna manera, ¿se activa ahorita o no se activa ahorita, ¿no?
convergen también otra serie de factores, ¿no? Incluso en el voto particular se dice, bueno, a ver, habría que tomar en cuenta que como se van a reelegir y se pueden reelegir hasta por varios periodos, entonces este proceso que viene puede ser muy alargado, entonces este experimento se puede prolongar varios procesos, ¿no?, electorales, eso es muy cierto. Sí. Y es ahí la importancia de una acción legislativa y una acción afirmativa temporal. Entonces, la coincidencia de ambas fortalecen el fin perseguido. Y si vemos que en el hipotético supuesto de que se llegara a volcar hacia el otro lado, es mucho más fácil desactivar una medida temporal que modificar la ley. Claro. No, eso creo que fue un razonamiento de la magistrada Soto muy acertado, porque efectivamente, conociendo sobre todo los tiempos de aplicación de la normativa, sabemos que en el caso del legislativo, pues nos vamos a otro trienio o a otro sexenio, en el peor de los casos. Y en el caso de las medidas administrativas, pues aplican de forma inmediata prácticamente, ¿no? La regulación es un buen ejemplo. La regulación en este caso se hizo justo antes de que empezara el proceso electoral, en diciembre. Al final de cuentas, saben que pues comenzó este proceso electoral justamente en diciembre del año pasado. Y bueno, pues se antoja una elección bastante compleja. Sí. Las cuestiones finalmente de paridad, veremos los resultados seguramente reflejados ya cuando se haya dirimido la elección correspondiente, pero sí es importante que los partidos políticos asuman en este caso la parte de responsabilidad que se les pasa, ¿no? Sí, en el supuesto de que efectivamente veamos que se hace nugatoria lo regulado por el legislador, pues ya le pasamos la estafeta en este caso a los partidos políticos, y cómo van a rendir cuentas en este caso, decir, ay no, pues es que no ganaron mujeres porque no se vota por mujeres, que era el argumento que decía, no, es que las mujeres no quieren participar, es que, señores, dejen de hacerse pelotas, ¿no? O sea, ahora, habrá que ver ya en el caso concreto, ¿no? Sí. Para el registro de las candidaturas, si persiste la simulación en esto, entonces tendremos que voltear a ver efectivamente la vigencia de la medida y la implementación de la medida, ¿no? Queda esa otra opción. Ojalá y la historia nos demuestre que todo lo que se hace es con el fin de lograr una mayor participación, una paridad real, ¿no? Pero sí estar muy atentos. Efectivamente, el mensaje que se deja es, ahorita como está, ya es sentencia, ya está vigente, no. Pero si llega a necesitar, en el caso concreto, está abierta, vigente y válida esa posibilidad. Claro, creo que la intención fue básicamente no cerrar la puerta. Incluso lo que dice Rafael es muy importante, o sea, todavía tenemos el momento de los registros y digo, ahí también se puede, o sea, se podrá ver. De hecho, eso se dice, eso también me pareció muy acertado por parte de la sentencia, porque lo que se dice es una realidad muy clara. Están todavía los medios de impugnación, o sea, no se crean que esto se muere aquí, sino que siempre, en caso de que no se cumpla con esa paridad, siempre se puede venir a esta sala superior o a la sala regional, al final de cuentas, cualquier autoridad que garantice efectivamente el goce, materialmente hablando, de estos derechos, como es el derecho, por ejemplo, a la igualdad. Claro. Que ahí nada más lo que haces es dejas a la judicialización de los casos. Claro. Es distinto cuando lo generas desde antes como de manera más abierta, consciente, general, ¿no? Y incluso te adelantas a ciertas situaciones. Así es. Entonces, sí, la cuestión del litigio es otra de las cuestiones que también entra, digamos, en el ámbito de responsabilidad de los partidos políticos. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, demasiado litigio abarata la justicia. Sí, es una forma muy brusca de decirlo, pero es muy cierto, porque satura el sistema de impartición de justicia, concede tiempos y recursos a cosas que probablemente no lo requerirían. Y finalmente no todos pueden impugnar, no todos llegan a ejercer las acciones. Claro, y en este caso creo que es un gran ejemplo, es una gran sentencia la del magistrado Reyes en este aspecto, y el hecho de haber atraído este asunto también genera mucha certeza, ¿no? Sí. Hemos visto el rebote de asuntos que se manda a reponer y cámbiale esto, y al final se le dice desde la autoridad administrativa, ¿no? Se le manda y dice, no, esto está mal, cámbialo, vuelves otra vez a emitir tu acuerdo. Va a la sala regional, en este caso por vía de recurso de apelación, y vuelve otra vez a rebotar, y así nos la vamos. Sí, digo, el análisis de todo el asunto, como tú lo dices, es pulcro, es
es interesante, está planteado. Y el nuevo modelo es descendente. Yo la verdad es que estoy encantado. El magistrado Reyes ha sido precisamente uno de los pioneros en este nuevo modelo de sentencia. Son sentencias mucho más compactas, más robustas, más económicas. Sí, sí. Y bueno, eso es lo polémico de un tema como este, ¿no? Yo, a título personal, sí hubiera dejado vigente la medida, ¿no? Claro, sí. Para llegar a ese escenario con estas características. No, y yo creo que todos los que somos mal pensados, pues nos colocamos en los pies del instituto y decimos, pues sí, nos van a hacer trampa, ya nos la sabemos. Está bien, digo, al final de cuentas es un voto de confianza. No solamente la deferencia al legislador de considerar que lo que puso finalmente en práctica tendrá un efecto útil, sino también, bueno, pues un poco un voto de confianza a los partidos políticos y a sus estrategias, de tal suerte que pues, con ese margen sean lo suficientemente considerados respecto del objetivo de todas estas normas y el debate jurídico que se ha levantado en los últimos años en nuestro país, tanto por la cuestión de la obligación convencional como por las reformas constitucionales. Y bueno, pues se abre la posibilidad para que ellos sean quienes tomen la iniciativa de postular de manera equitativa, tanto hombres como mujeres, y que efectivamente lleguen pues, a asumir un cargo de manera efectiva. Que ahí ese también es lo interesante, no dejárselo exclusivamente a ellos. Yo creo que lo mejor es cuando se participan desde todos los sectores, ¿no? Cada quien, decía un maestro, cada quien sabe lo que trae en el morral. Así es. Entonces, efectivamente. ¿no? Con las experiencias de cada quien, por eso se proponen, por eso hay medidas, por eso se aplican, por eso se acude, se hacen análisis, ¿no? Entonces, efectivamente. Y bueno, pues como ustedes podrán inferir, lo que realmente hace esta sentencia es confirma, por otras razones, se hace un razonamiento muy específico en cada uno de los agravios, pero confirma la sentencia impugnada del tribunal local, dejando finalmente pues subyacentes solamente las reglas que puso el legislador, con la intención de ver que efectivamente en este proceso electoral, por lo menos, si funcionan tal cual se plantearon de manera original, o si se tienen que hacer ajustes, y entonces sí abriremos la puerta al instituto para que vaya más allá, ¿no? Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a nuestros invitados por estar en este programa y por supuesto a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Sentencia de Debate. Los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.